Hola, hola, muy buenas tardes. Qué alegría que nos encontremos de nuevo por acá en nuestro capítulo 14 de la ñapa. Ya vamos en el 14 de este espacio de reflexión, de búsqueda, de compartir todas esas preguntas que han ido llegando con respecto a este tema, a este gran tema que nos ha convocado, que es espiritualidad en tiempos de incertidumbre. La ñapa se ha ido convirtiendo en un espacio de reflexión, en un espacio de intercambio, de comunicación, ya sea a través de acá, por los mensajes, por los saludos, o ya sea a través de los mensajes que van colocando después, o la gente que lo ve después va mandando sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Y hoy nos convoca un tema crucial, un tema muy importante que varias personas me han pedido ahondar. Para hoy teníamos como dos temas en, como en encuentro, buscando cuál de los dos tenía como más personas con preguntas y por lo tanto hoy vamos a tomar ese, que es esa relación entre religión y espiritualidad. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo podemos entenderlo? Pero más que una inquietud académica, sobre esto hay muchas cosas escritas, pero más que una inquietud académica es una inquietud vital. Muchos de nosotros nos preguntamos, a mí personalmente me han preguntado muchas personas, mira, yo estoy buscando cómo vivir mi espiritualidad, pero para eso debo entrar a una religión, para eso debo ir a algún lugar. Eh, y si yo no me siento identificado, identificada con esos otros lugares que son, digamos, como simbólicamente reconocidos como espacios de espiritualidad o de religiosidad, ya luego iremos viendo los matices de estas palabras. Es la única manera de vivir la espiritualidad, acceder a esos espacios o a esas religiones o grupos religiosos ya organizados. Y ese es el objetivo de esta charla, o sea, más que unas aclaraciones académicas, son aclaraciones vitales, aunque pues sin duda hablaremos algo de historia, algo de religión, algo de teología, pero siempre con la intención de aclararnos, de favorecer el discernimiento de cada uno de nosotros de cara a vivir la espiritualidad. La espiritualidad ya la hemos ido ubicando. La espiritualidad como esa capacidad que tenemos de otorgar valor a las vivencias, es decir, interpretar lo que vivimos y otorgarle un valor. En el momento en que otorgamos valor a la vida, estamos ya en otra dimensión. Estamos en la dimensión de lo simbólico, la dimensión para la cual quizá este lápiz sea simplemente un pedazo de madera con un poco de carbón adentro, pero si este lápiz a mí me lo regaló alguien muy especial o por decir algo lo compré con mi primer sueldo, este lápiz adquiere un valor simbólico, que no es un valor que está mediado, no es medible, y todos hemos vivido esa experiencia. La espiritualidad nos da esa capacidad de otorgar valor a las cosas que experimentamos, que vivimos, y al darles un valor, pues interpretarlas, darles una orientación, darles un sentido y reaccionar a esos sentidos según los sentidos que le vamos dando. Para todos, todos hemos vivido esa experiencia de otorgar valor. Todos hemos vivido la experiencia de que un juguete quizá es el mismo juguete para todos, pero para mí resulta importante. Eh, para el Principito, decía el libro, la historia del Principito es llena de esta capacidad de otorgar valor. Por ejemplo, eh, cuando tú tienes una rosa, ya las rosas ya no significan lo mismo, ya las ves diferente. El hecho de que el zorro tuviera
ese amiguito que es el principito con cabellos dorados, para el zorro ya no iba a ser lo mismo pasar por un campo de trigo dorado, porque el campo de trigo hasta ahora no significaba nada. Después de hacerse amigo del principito, esos campos de trigo le hablaban de su amigo, le recordaban los cabellos dorados de su amigo. Este es un elemento importantísimo en la espiritualidad, la capacidad de otorgar valor. Y esa capacidad de otorgar valor es la que lleva a los seres humanos en diferentes momentos de la historia a otorgar valor, llevando las realidades al principio de lo sagrado. Eso, algo más del valor, adquiere un matiz sagrado. Y no está lejos de lo que estoy diciendo. Para ti, este lápiz que es cualquier cosa, quizá para mí el valor que le doy lo hace sagrado, hace que este lápiz que yo no lo quiera perder, que yo lo quiera cuidar, que yo lo use solamente para las cosas que más me gusta hacer, hace que aquel objeto, aquel saco que heredé de mi abuela o aquel instrumento que heredé de mi madre, se conviertan en instrumentos sagrados en cuanto que el valor que yo les doy es tan grande, tan importante, que resultan ser diferentes y separados, que eso sería la categoría de lo sagrado, es lo que está separado, lo que es especial. Y ahí es donde encontramos el lugar en donde se encuentra religión y espiritualidad. Yo quisiera, como para hacer un recorrido, para entender esto, quisiera ir un poco a cómo nacieron las religiones, de dónde vienen y qué son las religiones. En principio, la religión, ¿cómo surge? El sentimiento religioso, este mismo sentimiento del cual estamos hablando, lo empezaron a vivir incluso los seres humanos, sapiens. Está registrado tanto en primates como en varios mamíferos, experiencias que pareciera que son experiencias en las que la comunidad, el grupo de mamíferos está otorgándole valor a algo. Se han registrado experiencias de reunión en torno a la muerte, tanto en primates, acompañados de ciertos rituales repetidos, lo que hace entender que hay un sentimiento que comparte una comunidad de mamíferos, una comunidad de primates, y esto hay registros de que los neandertales, es decir, antes del Homo sapiens, existían estas expresiones, estas rituales en torno al nacimiento, en torno a la muerte, en torno a acontecimientos naturales, en torno al volcán, en torno al rayo. Todas estas circunstancias empezaron a despertar esos sentimientos que llamamos sentimientos espirituales, sentimientos religiosos, vivencias de otorgar valor, un valor más allá de lo físico a esas cosas que ocurrían. Esto dio origen a las primeras formas de religión. Las primeras que se conocen son las experiencias animistas, es decir, que le otorgaban personalidad a las circunstancias. Hubo un rayo o el volcán explotó, entonces ese volcán debe estar vivo. O debe haber alguien que se manifiesta en el volcán. Entonces aquí vienen tanto las religiones animistas como las religiones teístas. Las religiones teístas, la explicación que daban era que había algo, alguien que se comunicaba a través del rayo, a través del trueno, a través del fuego, a través del agua, y esas serían las primeras imágenes de dioses, de diosas, que se manifestaban en la vida, en la historia, en los acontecimientos, en los nacimientos, en las muertes, en las danzas. Y desde muy antiguo se empezaron a construir estos rituales en torno a esas figuras, tanto anímicas, es decir, como el árbol está vivo, la flor está viva,
y Dios está ahí manifestándose, como la presencia de Dios, de la divinidad o de lo sagrado en todo lo que existe, o la presencia de la divinidad detrás de todo lo que existe. Eran como dos formas que se tenían de vivir la experiencia. Y todas estas personas, ya lo vemos en el Homo sapiens, en la historia, cómo se empezaron a crear rituales. Quienes han estudiado esto dicen que los rituales forman parte de esos primeros atisbos lúdicos de la humanidad. La humanidad desde sus comienzos comenzó a mostrar elementos lúdicos, la tendencia al juego, la tendencia a la danza, la tendencia a la creación de rituales. Esto tiene que ver con todo el desarrollo posterior de lo que es el juego, la lúdica, las competencias, el deporte, que hoy en día pues está supremamente desarrollado. Entonces, ¿qué vienen siendo las religiones? Las religiones vienen siendo la vivencia, una vivencia espiritual compartida. Es decir, estos sentimientos religiosos, este otorgar valor que tenemos los seres humanos y que forma parte de nuestra espiritualidad, que es acceder a la vida del espíritu, a lo que anima la vida, también desde muy temprana la historia de la humanidad hubo experiencias de esto mismo compartido. De alguna manera, también esa capacidad de socialización hizo que los primeros seres humanos se organizaran en torno a formas de interpretar la vida, formas de otorgar valor a la vida. Y así fueron naciendo y fueron configurándose las experiencias ya de religiones. En su comienzo, quizá no podemos hablar de religiones, sino de experiencias comunitarias religiosas que posteriormente se fueron organizando como religiones entendidas como ya acuerdos mucho más estables en torno a cómo otorgamos valor, a qué le damos valor. Muchas de estas experiencias le otorgaban valor a un Dios o comenzaron a desarrollar la creencia en un Dios al cual le otorgaban valor. Se fueron construyendo acuerdos en torno a cómo relacionarse con ese Dios, entonces viene toda la experiencia de la ritualidad. Y empezaron a haber acuerdos en torno a cómo relacionarnos con la vida, con las cosas cotidianas, y vienen todos los elementos éticos y morales de las religiones. Yo quisiera aclarar aquí algo muy importante. Primero, no todas las religiones son teístas. Doy dos ejemplos que actualmente están vigentes. Por ejemplo, el budismo. El budismo, si bien tiene al Buda como personaje, el Buda no es un dios. El budismo intenta que cada ser humano descubra al Buda que tiene adentro, al Buda que puede llegar a ser, es decir, a la persona iluminada que ya está dentro y que puede llegar a expandirse, a desarrollarse. Está la religión cuáquera, que se concibe también como un movimiento sin religión, pero sin religión no, como un movimiento sin Dios. ¿Y cuál es el objetivo de este movimiento cuáquero? Es permitir que la luz de adentro salga hacia afuera. Son religiones que parten de que la divinidad está dentro del ser humano y que el proceso religioso es que esa luz emerja hacia afuera. Gracias, Sebastián, un saludo grande, gracias por tu saludo, por estar aquí y gracias a los que van llegando. Si pueden ponerme ahí su saludito, saber de dónde nos están escuchando y si tienen preguntas también, por favor. Aquí es muy importante las preguntas porque la intencionalidad no es dar una cátedra, sino realmente ayudar a aclarar estos temas para que todas estas preguntas que tenemos pues podamos solventarlas en la vida diaria. Para quienes han hecho retiros espirituales conmigo, hay una imagen que yo uso mucho en mis retiros espirituales y es que yo soy como el niño que tira las piedras en el estanque. Cuando yo era niña y mi papá nos llevaba a lagunas, teníamos un reto y era tirar la piedra y ver cuántas veces la piedra saltaba en el agua. Yo alcanzaba unas 3, a veces 2, a veces 4, pero era el reto de ver la piedra saltando.
pero luego de que la piedra saltaba, empezaban a generarse unas ondas en el agua y luego se juntaban las ondas del primer salto con el segundo salto y empezaban a crear unas crestas. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de ver cuando una piedra cae en el agua. Pues bien, estas conversaciones que yo estoy haciendo, hola Zuli, bienvenidas, gracias por estar aquí. Estas ondas que se empezaban a cruzar era un espectáculo enorme. Y yo cuando hablo de estas conversaciones, cuando doy un retiro, siempre lo que expreso es que yo quiero ser como ese niño que tira las piedras. Si bien me esfuerzo en que lo que yo vaya a decir sea contundente, significativo, realmente solo es eso, es lanzar algo que va a propiciar un movimiento en ti, en tu experiencia, en tu corazón, en lo que tú has pensado, con la pretensión de que obtengas mayor claridad y sobre todo mayor capacidad de tomar decisiones y de vivir de forma profunda tu espiritualidad. No pretenden ser cátedras, no pretende ser un dogma, porque específicamente en esto de la espiritualidad hay miles de posturas, miles de formas de abordar y precisamente yo lo que intento es encender luces para que, para mí y para que también quienes me escuchan, mis amigos y mis amigas que me han hecho preguntas, pues encuentren también esas luces. Entonces regreso a la historia que venía contando de las religiones. Yo te quiero aclarar que las religiones tal cual las conocemos hoy, pues son fruto de toda una historia y son fruto también de la modernidad. Yo estoy ubicada en Colombia, entonces hablo desde Colombia, desde una tradición marcada por el cristianismo, por el catolicismo, mm, y esas, digamos, las religiones que más están en nuestro cotidiano, o la religión que más está en nuestra cotidianidad. Pero las formas que han adquirido las religiones ahora, sobre todo en Occidente, pues tienen que ver con la forma como se ha desarrollado el Occidente. Han ido cambiando. Las primeras religiones, estas religiones ancestrales de las cuales les hablaba, el animismo, el politeísmo, eran religiones muy ligadas a la vida. El ser humano no estaba separado de la naturaleza. Es muy similar a lo que serían las experiencias religiosas ancestrales que aún siguen vigentes en nuestro país, las religiones indígenas, las experiencias espirituales aborígenes, los grupos que no se conciben dentro de estas tradiciones más organizadas, muchos de ellos tienen estos elementos de las religiones ancestrales que tenían, no estaba la vida cotidiana, el ser humano no estaba separado de la tierra. Su experiencia de Dios no estaba separado de su experiencia de la vida. No había esa separación que tenemos hoy tan tajante entre hombres y mujeres, entre gente de religión y gente atea, por ejemplo. En aquella época era normal compartir, era una forma de compartir juntos y juntas en una cultura, una forma de experimentar la divinidad. En muchos de estos lugares eran religiones donde existían sacerdocio masculino y femenino, por ejemplo, o donde si bien existía sacerdocio femenino, generalmente era acompañado por experiencias masculinas, de una solidaridad, un encuentro entre hombres y mujeres, no una lucha entre hombres y mujeres. Religiones estaban muy ligadas a los ciclos de la vida, había un respeto por la naturaleza, había un respeto por los ciclos de la vida. Y, y en estas religiones había algo muy hermoso. Primero, muchas de ellas, el animismo era la experiencia de Dios en todo lo que existe, pero muchas de estas religiones fueron politeístas. Y mujeres y hombres, habían diosas y dioses, pero eran diosas y dioses que estaban muy ligados a la vida, la diosa de la fertilidad, la diosa de las flores que crecen, la diosa de la cocina, eran como dioses locales que ayudaban a vivir de forma ordenada, organizada, también la espiritualidad de una comunidad. ¿Cómo expresaban estas comunidades su espiritualidad?
en igualdad. Existían templos, por supuesto, existían formas de templos, pero el templo no era una cosa inmensa, el templo era una casa más dentro de la comunidad, una casa que representaba esa unión. No era que Dios habitara en esa casa, era que el Dios que nos habita a todos también propiciaba un lugar especial, un lugar que permitía esa experiencia. Los sacerdotes y las sacerdotisas de aquellas comunidades no se separaban tampoco del común de las personas. Vivían en una casa igual que cualquiera de los otros, compartían la vida con los otros y no se entendía como un mediador. No se entendía de que es que sin esta persona no podemos hablar con Dios. No, ese no era el sentido. El sentido del sacerdocio original era el sentido simbólico de una persona que es tomada por Dios como regalo para su comunidad, para el servicio de la comunidad. Voy a poner un ejemplo aquí, como el ejemplo de los bailarines o los artistas. Todos podemos ser artistas, todos podemos bailar. Sin embargo, hay personas que se entregan a la danza, que hacen de su vida una danza y hacen la danza su proyecto de vida. Y son esas personas las que cuando vamos a verlas nos muestran lo hermoso de la danza y nos dan ganas de bailar. Era un poco esa la experiencia del sacerdocio. Es una persona que se impregna de esa experiencia de Dios, que toma su camino pues de Dios en el sentido de las religiones teístas o del camino espiritual que se contemple en cada uno de estos escenarios. Y el sacerdote era eso, era como el que nos muestra el camino que todos podemos seguir, el que, el que está abriendo la trocha espiritual, por decirlo de alguna manera. No es alguien diferente de los demás, pero es alguien que está asumiendo con conciencia su papel. Y la comunidad se lo otorgaba, la comunidad, no, tú eres, porque a veces los escogían desde chiquitos, desde niños, bueno, tú porque el chamán se soñaba con que ese niño era el próximo líder o porque el papá o la mamá se soñaban, porque los sueños eran muy importantes en aquella época. Y a partir de ahí escogían y le decían, ese va a ser tu papel, o sea, tú vas a ser nuestro bailarín, tú vas a concentrarte en mostrarnos, en que permanezca abierto el horizonte de la espiritualidad para todos nosotros. Y finalmente ese es el sentido de cualquier sacerdocio místico, cualquier sacerdocio de religión organizada o cualquier sacerdocio ancestral, es eso, siempre es como el que está tocando la campanita de nunca se nos olvide, nunca se nos olvide. Ese era el sentido, pero ¿qué pasó? Hacia el siglo, estamos hablando siglo más o menos 12 antes de Cristo, empezaron a nacer otras religiones, unas religiones que ya no tenían mujeres diosas y varios dioses, sino empezaron a surgir las religiones monoteístas, al lado de de culturas patriarcales. Fue en el momento en que históricamente nacieron las tribus colonizadoras. Estas tribus colonizadoras que empezaron a conquistar, a dominar otras naciones, lo hacían con la fuerza de la espada, pero también venían apoyados en sus dioses masculinos. Hay una mujer, una antropóloga estudiosa que hace un análisis de muchas de estas cosas, y yo me paro en ella, Reine Eisler. Podría decir con Reine Eisler que las culturas antiguas, de ello ella las llama así, eran las religiones del cáliz. El cáliz como algo redondo que nos contiene a todos, que busca la equidad y el bienestar de todos y de todas. Y luego vienen en este momento con las culturas dominantes, con los pueblos conquistadores, aparecen las religiones de la espada, los dioses de la espada. Los dioses que empiezan a poner la supremacía de un dios varón sobre otros, donde empieza a haber una ruptura
entre varón y mujer, porque casi todas estas religiones empezaron a tener la supremacía los varones, y, y empieza a surgir estas religiones un poco más que llamamos religiones machistas, religiones patriarcales, que empiezan, a Dios empieza a separarse, entonces ya, no, ya Dios no formaba parte de la comunidad, sino ya se empezaron a construir estos grandes templos, entonces Dios empieza a alejarse de la vida, ya en la vocación sacerdotal ya no era el compañero, el amigo, el que está aquí trabajando y que además es el símbolo, el que nos ayuda, ahora se convierte en alguien diferente, separado, empieza a usarse la palabra santo, el santo padre, el santo sacerdote, su santidad, empieza a separarse esa figura sacerdotal convirtiéndola en algo aparte, como que aquí está el común de la gente y allá está las personas especiales, los místicos. Y me gusta hacer esta aclaración de que hay muchas formas de religiosidad, porque es fácil uno pensar en religión y de una irse a la estructura que ya conoces, pero es importante reconocer que hay muchas experiencias religiosas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia o en dónde se encuentran la religión con la espiritualidad? Yo les quiero compartir acá, ya este bichito ya lo conocen, es Moisés en el monte y abajo la batalla. Aquí no me voy a demorar porque ya lo hemos explicado en otras oportunidades, que es una visión de la espiritualidad que incluye experiencias místicas y religiosas, que es lo que está ocurriendo arriba. Es Moisés orando para que el pueblo gane la batalla, pero que la religión y la espiritualidad incluyen también estas experiencias de vida real que estoy marcando acá, que es la batalla real, la de todos los días, la que nos toca a todos los días salir a la calle, bueno, ahora un poco menos porque estamos en cuarentena, pero es la vida real, salir a la calle, reunirnos, trabajar, coger el bus, buscar lo de los servicios, ayudar a los vecinos, es todo lo que ocurre en el cotidiano y la espiritualidad tiene que ver con ambas situaciones. Aquí viene lo mismo, viene la toma de Moisés orando con sus dos compañeros que le están sosteniendo las manos para que su oración no decaiga, y por otro lado están los que están enfrentando. Pero aquí esta imagen es un solo pueblo, eso lo quiero aclarar, es un solo pueblo el que está viviendo toda la experiencia conjunta. Y me quiero ir acá, un iceberg. Todos hemos visto los icebergs, todos hemos experimentado, todos sabemos que es un iceberg. La religión y la espiritualidad tienen ambas también estos dos elementos. Un elemento interior. Les quiero invitar a ver el iceberg que se encuentra más azulito. Es ese elemento interior que sería la parte esotérica de las religiones y de la espiritualidad, en la que casi todas las religiones se encuentran. El amor, la solidaridad, el tener una experiencia profunda de Dios, en el caso de las religiones teístas, descubrir y que emerja la luz o el Buda interior, en el caso de las religiones no teístas. Pero en el fondo es lo mismo, es que emerja la bondad, la belleza, la verdad que hay dentro de nosotros, relacionada con un personaje o relacionada simplemente con la luz interna que hay en nosotros y en nosotras. Y vemos otros iceberg. Algunos de ellos, por ejemplo, los que están abajo, parecen como dos iceberg, parecen como dos, pero yo me pongo a pensar adentro, yo me imagino que quizá puede haber uno solo, con dos puntas, porque los hay, o muchas punticas que salen de uno solo.
Y aquí es donde yo encuentro la relación entre religión y espiritualidad. Toda religión tiene esos dos aspectos, es decir, toda religión también tiene una espiritualidad o debería tenerla. El origen de toda religión es una experiencia espiritual de alguien. Buda, Jesús, eh, se me olvidó se me olvidaron algunos, Brahma, hay muchas, todas las religiones, muchas de las religiones teístas y no teístas tuvieron un personaje inicial, que fue el místico, el creador o la creadora de ese camino. Eso original que la persona vivió, voy a dar el ejemplo de Jesús, que es pues la tradición que yo he vivido, no la única, pero la que más ha configurado mi vida. Eso que está abajo es el mensaje profundo de Jesús, es el amor, la solidaridad, el encuentro con el Padre. En el caso de Jesús, era vivirse hijo del Padre. Todo eso está abajo, pero arriba hay unas formas de vivir eso, unas formas que se fueron configurando en la religión, digamos, católica, cristiana, se configuraron como ciertas prácticas, prácticas de la Eucaristía, los sacramentos, formas de oración. Son estas formas que están aquí arriba, son formas de expresar lo que hay abajo. Si nos quedamos solo arriba, estamos solamente en fanatismo, en forma vacía. Adentro está el quid de la cuestión. Y si vamos abajo, pues los vemos separados. Y puede ser que aquí yo esté viendo el budismo y aquí esté viendo el cristianismo y en la otra esté viendo eh, el brahmanismo o el shintoísmo. Pero si nos fuéramos abajo, veríamos probablemente que hay un único bloque de hielo adentro, es decir, que lo que hay adentro es tan similar, tan parecido, que los otros son solamente, son formas diversas de manifestar. Hay mucha gente que separa, dice la espiritualidad está dentro y los rituales están afuera, pero lo que pasa es que es muy difícil decir eso porque todos los rituales también tienen formas de espiritualidad, son expresión de la espiritualidad. Y en la medida en que podemos ver esto, podemos darnos cuenta que sí es posible vivir una espiritualidad dentro de una religión. Lo que pasa es que luego vamos a ver los limitantes. Y también vamos a ver los limitantes de vivir la espiritualidad sin un grupo de referencia. Entonces quisiera que pasáramos más adelante. Aquí hay una frase que yo he leído mucho, que está por ahí en Facebook. La religión es para gente que tiene miedo de ir al infierno y la espiritualidad para quienes ya han estado en el infierno. Puede que tenga una cierta verdad si estamos ubicados en las religiones de espada, si estamos ubicados en las religiones que crearon sometimiento, temor, que separaron a Dios, pero realmente la espiritualidad es para todos y para todas. Y efectivamente, la espiritualidad, tanto si se vive es una experiencia a trabajar nuestro infierno, a vivir nuestra realidad personal como en todas sus manifestaciones. Esta expresión, pues de alguna manera quiere separar las dos experiencias, pero un poco dejando de lado los valores de la religión. Y yo creo que de todas maneras hay que aprender a rescatar todos los valores de la historia. Estos son imágenes, estas imágenes que tenemos acá son las imágenes del camino. Las dos que tenemos arriba es la imagen que se usa en el Camino de Santiago. A mí me encanta porque hay muchos caminos, pero uno solo es el caminante.
Y para mí estas son las religiones. Hay muchos caminos, pero solo hay un caminante. Las religiones son los caminos. La espiritualidad es el caminante. Las religiones es la organización del camino, pero la espiritualidad depende solamente de mi persona, de mi camino. O sea, yo soy quien decido qué camino tomar, qué sentido le doy al camino que tomo. Pero es muy importante, y yo personalmente lo he vivido en mis experiencias espirituales, muchas veces los caminantes necesitan aliados, a compañeros de camino. Muchas veces la experiencia de soledad es buena, pero a veces cuando yo siempre estoy solo y siempre estoy haciendo las cosas solo, pues me creo que yo ya descubrí el agua tibia, que yo ya tengo todo hecho, que yo tengo todo listo, que nadie más tiene que enseñarme nada y resulta que cuando me atrevo a caminar en comunidad es cuando yo puedo realmente empezar a conocer y comprender otras cosas que solo se conocen en comunidad. Esto lo digo desde una perspectiva como educadora. Se habla mucho del aprendizaje colectivo. Fui estudiante de un doctorado en el cual era primordial el aprendizaje colectivo. Y siempre cuando se hablaba de este aprendizaje colectivo, había muchos autores que explicaban, tú puedes entender algo solo y llegas hasta acá, pero en grupo puede que te demores un poquito, pero puedes llegar hasta acá en la comprensión de las cosas, porque es que en grupo tienes la visión de muchas personas, tienes las diferentes formas de vista y por eso en grupo puedes acceder a conocimientos mayores que los que puedes acceder estando tú solo, sin ayuda, sin compañía, sin sondear tu conocimiento con otras personas. Otra imagen que me gusta a mí mucho es la imagen del río y de las barcas para comprender esta relación. Supongamos que la vida, el objetivo de la vida es atravesar un río. Todos vamos atravesando el mismo río. Pero para encontrarle sentido a ese río, bueno, si eres muy buen nadador, pues te lanzas y que te cruzas el río nadando. Pero para cruzar ese río hay muchas barcas. Y podría ser que las religiones son barcas que están atravesando el río. Entonces tú buscas cuál es esa barca que más te sirve, que más te ayuda, que más te sostiene. Muchas veces esas barcas pues sencillamente las hemos aprendido. Mis papás siempre se subían en la barca católica, entonces yo me llevaron de chiquito y me subieron a la barca católica y aprendí a montarme en esa barca y aprendí los valores de esa barca y seguramente me convencieron los valores de esa barca. Entonces comencé a irme en esa barca y me fui en esa barca. Y es posible que muchos de nosotros que vamos en una barca creamos que primero creamos que es la única barca atravesando el río. Segundo, creamos que es la única forma posible de atravesar el río. Pero resulta que cuando llegamos al otro lado, yo me imagino eso, llegamos al otro lado y cuando ya llegamos empezamos a ver que empiezan a llegar otros de otras barcas. Hoy escuché una charla que decía, pues yo de buenas porque nací aquí en Occidente y conozco a Jesús y me hablaron de Jesús y me dicen que Jesús es el Salvador, pero tan de malas los que nacieron en otras experiencias porque no conocieron a Jesús, entonces pailas, se fregaron, no van a cruzar el río, no van a llegar al otro lado simplemente porque nacieron en otra cultura. Yo creo que eso es una visión muy corta de la vida y de Dios. Entonces aquí vemos las barcas. Tú puedes buscar una barca tú solo, por supuesto. Puedes hacer un camino tú solo, bueno, no sé si tan solo, hay personas que lo han hecho sin guía de nadie, de pronto solamente la guía espiritual, como San Ignacio de Loyola, por ejemplo. San Ignacio de Loyola se fue en su camino de Manresa, retiro, cojo, herido, y en esa soledad fue encontrando un camino y diseñando un camino que ahora comparte con
con muchos de nosotros. Yo personalmente he asistido a los retiros espirituales con formación ignaciana. Discúlpenme un segundito, voy a prender la luz que ya se nos está apagando el fuego y se nos está yendo la luz. Bueno, ahí prendimos una lucecita. Entonces, aquí están las opciones. Tienes opción de hacer de un camino solitario, aunque siempre muchas personas que hacen estos caminos solitarios, pues finalmente se ayudan de videos, de libros, de audios, es decir, hacer una búsqueda solitaria, pero con ayudas. Hay caminos que puedes hacer con otros, subirte en una barca con otros también, pero reconocer que hay muchas otras barcas. Dentro de los principios de la espiritualidad, hay uno que a mí me gusta mucho y es el principio de la libertad. La religión, tal como la conocemos, ya ahora estructurada, muchas religiones, las grandes religiones, muchas están basadas en el temor, en el culto, en el sometimiento, en la lealtad, es decir, que si tú te vas, entonces te sientes culpable, entonces viene la culpa, la vergüenza, todos los aspectos morales. Sin embargo, el principio de libertad dice que cualquier persona puede escoger el camino espiritual que desee. Si lo deseas en grupo, perfecto, buscas el grupo que te acomode. Si lo deseas en grupo grande, si lo deseas en una gran organización, la encuentras. Si lo deseas en grupo pequeño, lo encuentras. Pero lo más importante no es la organización que encuentres, no es si es grande o si es pequeña, no es si hay 10 personas o si hay miles de personas. Lo importante es qué haces tú en ese camino, cómo lo transitas, cómo aprendes, cómo te conoces a ti mismo, porque no hay espiritualidad sin autoconocimiento. No hay espiritualidad si no te haces cargo de ti mismo, de ti misma. No hay espiritualidad si no tomas la responsabilidad de tu propia vida, de tu propio camino. Y en ese sentido sí es muy importante los grupos o los movimientos religiosos. ¿Por qué? Porque los movimientos religiosos de alguna manera han desarrollado una didáctica. No me refiero a las religiones, me refiero a grupos espirituales. Han desarrollado didácticas que te pueden ayudar. Si no eres un navegante avesado, pues necesitas que otros navegantes que ya tengan más experiencia, pues te acompañen en el asunto. Y aquí vienen estas dos dimensiones también de la religión y de la espiritualidad. Ambas requieren o ambas viven o ambas tienen este componente de soledad y de compañía. La soledad porque la única manera de encontrarte con tu verdad íntima, con tu fuerza íntima, es la soledad, es el silencio. Estamos en una sociedad, lo que veíamos en algunas otras ñapas, que no conoce el silencio, solo conoce la carrera, el ruido, y nos aleja de nosotros mismos y nos ha quitado la didáctica de conocernos a nosotros mismos. La espiritualidad, las experiencias espirituales y los movimientos religiosos han desarrollado esas formas de interiorizarnos. El problema está en que nos quedemos en las formas, porque hay muchas de estas formas que si nos quedamos solo en la forma y no vamos adentro, pues no estamos viviendo una espiritualidad, solamente estamos repitiendo experiencias religiosas. Por ejemplo, el rosario en la tradición católica. El rosario forma parte de una tradición antiquísima que es compartida con muchas religiones, que son las tradiciones de los mantras. Los mantras son frases místicas, religiosas, espirituales, que se repiten y al repetirlas, el orante, la persona que está en oración, va entrando en su silencio interior con la ayuda del mantra para conectarse con Dios o con la divinidad
Esto está en muchas religiones y en el cristianismo aparece en esta forma, en la forma del rosario que toma esas otras formas de otros caminos espirituales. Este repetir, este rumiar, este recordar siempre, ahí está como el tema de por qué los misterios, por qué recordar, es recordar, siempre estar recordando los símbolos espirituales que dan sentido a mi experiencia, pero es como meterlos acá. Es decir, Jesús nació, yo como nazco. Jesús murió, yo como muero. Jesús repartió los panes y los peces, yo como reparto mis panes y mis peces. O sea, la religión adquiere sentido, o sea, esas prácticas de arriba del iceberg adquieren sentido espiritual cuando las llevamos adentro y desde dentro buscamos cómo se comparten y se llevan a nuestra vida cotidiana. Y aquí vienen estos dos elementos, la soledad como un elemento sustancial, pero la comunidad como otro elemento sustancial. La comunidad, y todos lo sabemos, es la que nos pule, es la que nos... Es muy fácil decir que soy santo si no, si no convivo con nadie. Es muy fácil decir que yo soy muy espiritual si no tengo con quién codearme todos los días, con quién todos los días mido mi egoísmo, mi paciencia, mi impaciencia. Y ese es el papel de la comunidad. El papel de la comunidad es como el lugar donde yo pongo a prueba todos los días mi espiritualidad, o por lo menos cada 8 días, no solamente en la oración, porque la comunidad no es solamente para escuchar un ratico al cura y se acabó, o al pastor. La comunidad es la vida comunitaria que nos permite codearnos y poner a prueba esos valores espirituales, esos sentidos que tenemos. Hay un sacerdote, Alessandro Pronsato, que tiene un libro que a mí me encanta, de los Salmos, y en un momento habla de la oración y dice, carta de Dios a un cristiano que entra a rezar a la iglesia. Y Dios le dice, bueno, ¿vas a ir a entrar a orar? Perfecto, muy bien, que te vaya súper bien. Yo te espero afuera. Y cuando una vez esté afuera, te preguntaré, ¿has orado por la paz? ¿Qué vas a hacer afuera por la paz? ¿Has orado por la solidaridad? ¿Qué vas a hacer tú afuera? ¿Cómo vas a ser solidario, solidaria con otras? ¿Has pedido perdón? ¿Cómo vas a perdonar a los que te han hecho daño? ¿Has pedido por la unidad? ¿Cómo vas a construir la unidad? Es decir, eso que has vivido en la punta del iceberg, ¿cómo lo llevas al fondo de tu ser y cómo lo expandes hacia afuera? ¿Cómo lo muestras hacia afuera? Y eso es algo muy importante en el tema de la religión y la espiritualidad. Si nos ponemos a ver, realmente hay unas distinciones muy sutiles porque tú puedes ser una persona muy espiritual en una religión, pero también puedes ser una persona muy vacía y una persona muy poco espiritual en una religión, porque puedes quedarte solamente, y aquí están los dos grandes riesgos que yo encuentro tanto en vivirla en comunidad como en vivirla en soledad. Cuidado, porque los grupos religiosos son hermosos y las religiones siento que tienen unas cosas maravillosas, pero también se pueden convertir en una cárcel. Las normas, los criterios, además que todas las religiones, como son construcción colectiva, pues están permeadas por la cultura en la que nacen. No hay manera, se deben a la cultura en la que nacen. Si nacen en una cultura machista, pues son religiones machistas, a menos que se transformen. Si nacen en cultura racista, pues van a ser religiones racistas. Entonces, si tú te quedas simplemente en la punta del iceberg en una religión, esa religión se puede convertir en una cárcel que no te permite encontrarte realmente con tu propia experiencia de espiritualidad. Pero el irte solo, sin grupo, sin referencias, sin nada, pues te puede meter en un bosque nublado sin tú saber qué hacer y a dónde ir. Puedes, pues puedes arriesgarte a indagar y eso pues es legítimo,
Sin embargo, pues hay muchas personas que han andado los caminos religiosos, algunas están dentro de religiones, otras están fuera de religiones, pero muchas de ellas, incluso fuera de religiones, tienen sus pequeños grupos de estudiantes a quienes acompañan y ambas cosas tienen sus peligros y yo los quiero acotar aquí. Y aquí viene esta otra parte, la parte de la vida cotidiana. Una espiritualidad que se respete se pregunta por tu papel en el mundo. Si todos tenemos esa responsabilidad de preguntarnos por el sentido de nuestra vida, una de las grandes preguntas es ¿cuál es mi papel en el mundo? Y si una religión es seria, tendrá que estarse preguntando siempre cuál es su lugar en el mundo. Estamos en un mundo en guerras, estamos en un mundo con inundaciones, con problemas sociales, estamos en un mundo con racismo, estamos en un mundo que está explotando los recursos naturales de forma inclemente. Y muchas de estas cosas están ausentes las grandes religiones, ausentes de estos debates. Las grandes religiones se quedan en debatir sobre la homosexualidad, el aborto y si la persona va a culto los domingos o los sábados. Pero ¿dónde están las grandes religiones en el discurso por la vida de los líderes sociales? ¿Dónde están las grandes religiones en el discurso y en la búsqueda de la ecología, de salvar este planeta para los hijos y las hijas que vienen en el futuro? ¿Dónde están las grandes religiones en en los procesos de paz de la humanidad? Tristemente, muchas personas religiosas están a favor de la guerra. Muchas personas religiosas apoyan procesos de guerra y se creen los buenos en la guerra. Entonces nosotros somos los buenos y a los malos hay que matarlos. Hay una historia muy bonita de un papá que le dice a un hijo, mi hijo, hijito, y si supongamos que están aquí todos los buenos del mundo y aquí todos los malos del mundo. Y supongamos que todos los buenos del mundo matamos a los malos, acabamos con los malos. ¿Quiénes quedan? Y el niño le responde, los asesinos. Hay muchos buenos, personas religiosas, que apoyan procesos de agresión, apoyan procesos de violencia, apoyan procesos de guerra. Eso no es espiritualidad. Eso no es una espiritualidad que va hacia el fondo del corazón donde anida el amor, la luz, la verdad, la bondad. Es decir, mira los frutos. Jesús lo decía, por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos de las estructuras religiosas? Y si vas a escoger una, yo te recomiendo que mires los frutos. Mires qué tipo de personas están formando esos grupos o esas iglesias. Son personas con valores, son personas felices, son personas realizadas, son personas libres, son personas capacitadas para el diálogo y para acoger la diferencia. Quizás sea un grupo interesante que te pueda ayudar. Es un grupo cerrado, es un grupo violento, es un grupo con discursos de odio, es un grupo que oprime a algún tipo de personas o que excluye a algún tipo de personas. Pues si quieres una espiritualidad abierta, libre y comprometida, pues te recomiendo que no busques por ahí. Si quieres una espiritualidad eh, realmente de camino, de compromiso, yo te recomiendo que no busques por allí. Bueno, aquí estamos. Hola, Noretis, gracias por estar aquí desde Guatemala. Ya con esto pues estamos cerrando la charla de hoy. Todavía hay muchos grupos que están volviendo a la religión del cáliz. Yo personalmente comparto con muchos grupos que yo percibo que aunque vienen de líneas religiosas, están retornando a la religión del cáliz. Es decir, la religión donde ya no es sometimiento, sino vinculación. Donde no perteneces a una religión porque hiciste algún rito de entrada o de salida, simplemente porque quieres estar, porque estás allí, porque amas. Estas grandes religiones donde la vinculación no existe, donde el vecino no existe,
pues son religiones que están perdidas, que no están generando el vínculo. Estas religiones que están desarrollando la vinculación, estos grupos espirituales que están dejando el temor, que ha sido el sostén de muchas de las grandes religiones. Shabbat Shalom, Sergio, gracias por estar aquí. Y en vez del temor están volviendo al amor. Estas religiones que en lugar del culto, de los grandes cultos, de los grandes acontecimientos, están regresando a la ritualidad, a la lúdica, a la celebración, al canto. Experiencias religiosas que están bajando a Dios de los escaparates, ese Dios que nos alejaron, que nos quitaron, experiencias religiosas que lo estamos trayendo al aquí, a la hora, a la vida diaria, y ya ese Dios separado es un Dios nuestro, es un Dios cotidiano, que estamos alejándolos de la moral rígida y excluyente de las estructuras religiosas dominantes y estamos regresando a la ética de la vida, a la ética del cuidado, a la ética del amor. Y desde allí la espiritualidad adquiere sentido, tanto si la vives fuera de una religión como si la vives dentro de una religión. Hay gente que propugna por el fin de las religiones. Yo no voy por ahí, yo voy por la transformación de las experiencias religiosas, de estas grandes multitudes que realmente cada uno logre hacer el camino. Volvemos al dibujo que les mostré del Camino de Santiago. Son muchos los caminos, pero es uno solo el caminante. Son muchos los caminos, pero yo soy el caminante. Y yo opto por compartir con otros, pero en la medida en que yo tomo bien en serio el desarrollo de mi espiritualidad. Bueno, el video ya saben que queda por acá. Para la gente que me lo ha pedido, yo se los mando también desde YouTube, se los envío por el WhatsApp. Entonces, si quieren que se los envíe, me avisan, me buscan por acá y yo les envío. O si se perdieron alguno de los otros, estamos en el capítulo 14. Si te perdiste alguno y no lo encuentras, por favor me pones un mensaje, Judith. No he podido ver el capítulo 5, el capítulo 6, y yo con mucho gusto te lo envío por interno. Y bueno, si lo pueden compartir, si lo pueden reflexionar, de verdad que les agradezco mucho pues estar aquí y como ustedes saben, estas conversaciones son fruto de las preguntas que ustedes mismos me hacen. Para la próxima hay un tema que es muy importante y es el tema de los recursos. ¿Cómo interpretar el tema de la escasez, de la abundancia? ¿Cómo vivir la espiritualidad en relación con el dinero? Y cómo vivirla en relación también a estos contextos tan difíciles que nos ponen frente a frente con la falta de trabajo, con escasez laboral, con escasez económica. Entonces, el próximo viernes estaremos reflexionando en torno a esto. Muchísimas gracias a todos, a todas por haber estado aquí y nos vemos de hoy en 8 días. Chao, chao.